el libro de Zacarías, porque en la otro día de reunión también estamos estudiando Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis, más bien el libro de Revelaciones, está muy unido a Zacarías, a el tema de hoy. Realmente Zacarías no estaba hablando propiamente para ese tiempo, estaba hablando para el tiempo de nosotros. Claro, también para su tiempo, ¿no? Porque sabemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy, y seguirá siendo el mismo. Y en Zacarías vemos un maravilloso llamado a volver a Dios, a volver a la casa de Dios. Y ahorita cantamos, estábamos adorándole a Dios, que queremos volver a su casa, que no hay otro lugar como estar en su presencia, en su casa. Y esto es, wow, la verdad es maravilloso. A veces este tipo de visiones que tiene Zacarías es un poquito difícil de entender, pero cuando el Señor nos da la revelación, cuando nos ponemos a estudiar, pues wow, la verdad es maravilloso. En el capítulo 1 de Zacarías veíamos cómo Dios nos dice que nos salgamos de las ideas, de las enseñanzas que nos dieron nuestros antepasados porque ellos no conocían lo que Dios nos ha dado a nosotros ahora. Incluso habla nuestros padres. Y nos dice enfáticamente, vuelve a mí y yo me voy a volver a ustedes. Vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. Cuando decimos, Dios mío, ¿dónde estás? Donde tú me has puesto. ¿En qué lugar tú me has puesto de tu vida? Es ahí donde yo estoy, dice el Señor. También en el capítulo 1 nos hace un llamado de despertar, de dejar la ociosidad, de dejar de ver las cosas como si fuera algo común, algo normal, algo que ya no tiene vuelta atrás. No estés dormido, dice el Señor. No estés quieto en el sentido de estático, en el sentido de que no hay nada que hacer, ya todo está así perdido. No, el Señor nos llama a despertar. Hay mucho por hacer. Y luego en el capítulo 2 nos habla la segunda visión son los cuernos y los labradores. Los cuernos son aquellos que han dispersado a la casa de Judá y a la casa de Israel. Pero los labradores son aquellos que han empezado a hablar su palabra y que vienen a unir y que van a hacer temblar a cualquiera que genera dispersión o que genera división. Y la palabra aquí nos llama a que de cuáles vamos a ser nosotros, de los que dispersan o de los que unen, de los que están dispersando o de los que vienen a traer unión con nuestro Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque los que dispersan son aquellos que te dicen que la palabra de Dios, la Torah de Dios ya no está vigente y que nos quieren apartar a las 12 tribus, que nos quieren apartar. En el capítulo 3, Dios viene a cambiar nuestras vestiduras a través de Yeshua. Primero que nada, le cambió las vestiduras a Yeshua, que él tenía vestiduras sucias porque le pusieron las tuyas y las mías. Él llevó nuestros pecados. ¿Y sabes qué dice el Señor? Yo cambio tus vestidos y te pongo vestidos de gala, vestidos de adoración. Si Yeshua es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo, si a él le cambiaron las vestiduras, a nosotros nos las cambiaron también a través de su sacrificio. Él es nuestro sumo sacerdote y nuestro rey. El capítulo 4, estábamos viendo lo importante que es llenarnos de Dios, buscar su espíritu, la restauración en nuestra vida, el propósito de nuestra vida no es con nada más que con el Santo Espíritu de Dios. Nuestra realidad no es lo que estamos viendo, sino lo que Dios nos enseña a través de su espíritu, de su unción, de su aceite, el cual llena la lámpara
y esa lámpara ilumina nuestra vida, que es su palabra. Dios contigo, su luz, no necesitamos más. No es lo que tú tienes, no es lo que tú ganas, no es con quien tú te relacionas, es con quién es Dios en tu vida. ¿Dónde está el Espíritu de Dios en tu vida? Y nos decía en el capítulo 4, enfáticamente, a través de la visión de la lámpara, el candelabro, no es con ejército ni con fuerza, es con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Y ahora vamos al capítulo 5. Y es una serie de visiones que está teniendo Zacarías y las está teniendo de noche, en la tiniebla, cuando no estaba bien. Zacarías fue llamado a ver más allá, a no ver los escombros en los que él físicamente, en su realidad, podría estar viendo. Él fue llevado a ver más allá de esos escombros. Fue llevado a ver más allá de todo eso que estaba derribado, de todo eso que estaba caído. El capítulo 5 nos lleva a hacer una introspección, a ocuparnos de ver dónde estamos ubicados, dónde están nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Porque Dios quiere la pureza, la santidad. En el capítulo 5 nos va a decir qué es lo que requiere Dios de su pueblo. Y dice en el 5:1, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. ¿Pero qué es un rollo? ¿Un rollo de qué? El rollo en la Biblia son los libros, pero se escribían así en rollos, en pergaminos. No era un libro. Haz de cuenta que si nos dijeran ahora un libro. No. En Lucas 4, el Señor Yeshua ahí en la sinagoga tomó un rollo, el rollo del libro para leerlo, y era el rollo del libro de Isaías, o sea, era el rollo de Isaías. Escribían ellos en rollo. Y eso fue lo que vio volando. Ay, dijo, ¿y ahora qué va a ser esto? ¿Qué es este rollo? Acuérdate que en Apocalipsis también veíamos hace unos días atrás que se presentó también, había un rollo que estaba en la mano del ángel, un rollo que tenía 7 sellos. Y nadie era digno de abrir ese rollo, de abrir los sellos del rollo. Y Juan empezó a llorar porque no había nadie digno de abrir el rollo. Y Juan tenía que saber para decirnos a nosotros, a las iglesias, qué es lo que estaba escrito dentro de en ese rollo. Y Juan empezó a llorar y alguien le dice, ¿sabes qué? No llores. Porque el Cordero es el único digno de abrir ese rollo. El Cordero. Bueno, le dijeron el león. Y él volteó y vio un cordero, porque el león y el cordero es lo mismo en ese punto. Es Yeshua. Pues ahora ve ese rollo y el rollo volando. Y dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela. Estoy viendo ese rollo que vuela y al volar, ¿sabes qué? Recorre gran parte de la tierra. Cuando estamos nosotros aquí y vemos un avión que vuela, las personas que van en ese avión ven grande extensión de la tierra. No ven solo un pedacito. Nosotros podemos ver nada más el avión, pero lo que se ve de arriba para abajo se cubre gran parte de la tierra. Lo podían ver mucha gente, el rollo, y el rollo cubría la tierra. ¿Y qué sería ese rollo? Y dice, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Más o menos de 5 por 10 metros. Así era un rollo grandísimo. Imagínate ver el rollo de 10 por 5 metros en el cielo. Era un rollo muy, muy grande. Y dice la palabra en Primero de Reyes 6:3. Vamos a conectar aquí esto. Primera de Reyes 6:3.
Dice que cuando Salomón hizo el templo, la casa de Dios, hizo el templo, dice aquí en el 3, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo y 10 de ancho, y el ancho delante de la casa era de 10 codos, o sea, 10 por 20. ¿Y qué era el pórtico? La entrada. La entrada del templo era de la misma medida que medía este rollo que andaba ahí volando. Y esa entrada era la del oriente. Esa entrada era la que se abre en los días de luna nueva y en los días de Shabbat, en un día como hoy. Se abría. Se abre, perdón, esa puerta. Y mide esa, tiene esa medida porque en el cielo está ese templo de Dios abierto. La entrada de la casa de Dios. ¿Qué marca? Imagínate cuando entramos hoy en Shabbat, espiritualmente en el cielo, a la casa de Dios. ¿Qué marca para nosotros? ¿Qué nos indica? Que vamos a encontrarnos con nuestro Dios. La entrada a la casa nos da un encuentro con Dios, un encuentro con su presencia, un encuentro con nuestro Rey. Y en Ezequiel 46 dice que el príncipe está parado ahí, en esa entrada, en los días de Shabbat y en los días de luna nueva. Ahí estamos parados. Ahí adentro estaba el arca del pacto. Dios nos llama a retomar la obediencia. Si es del mismo tamaño el rollo que la entrada a la puerta de Dios, de la casa de Dios, donde nosotros vamos a tener un encuentro con Él, es que nos llama a reconocer su palabra, a reconocerlo a Él, a reconocerlo como el Señor de nuestra vida, a reconocerlo como la obediencia. Porque dentro de la casa de Dios, lo más importante era el arca del pacto. ¿Y qué había en el arca del pacto? El maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. ¿Qué había de encontrarnos? ¿Con qué nos íbamos a encontrar nosotros? Con esas tres cosas. ¿Con qué se habrían de encontrar? Y si el rollo es de ese tamaño, es porque nos está llevando a ese encuentro con ese rollo. Pero hay algo aquí especial en Zacarías 5. Como Zacarías sabía también las medidas del templo, sabía también la entrada, sabía todo eso, y le dijo, entonces me dijo, dice Zacarías, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué? La maldición, le dice Zacarías. Ese rollo volando, que es la palabra de Dios, será la maldición. Hay un rollo escrito que tenemos que obedecer. El rollo de la Torá, hermanos. Con el rollo de la Torá, con la ley de Dios, es con lo que se nos va a hacer juicio a ti, a mí y a todos. ¿Y por qué maldición? ¿Por qué dice, esta es la maldición que sale sobre toda la tierra? Porque Deuteronomio 28 dice que si oímos y ponemos por obra la palabra, nos van a llegar bendiciones. Pero si no oímos o si no ponemos por obra lo que hemos oído en el 28:14 de Deuteronomio, dice que va a haber maldición. Y si no estamos obedeciendo la palabra con la misma Torá, va a venir maldición. Y dice, en esta visión dice, ¿sabes qué? Si desobedeces, hay maldición sobre toda la tierra. Te estoy mostrando el rollo de la Torá para que no lo desobedezcas, para que vayas a un encuentro con Dios y que no lo desobedezcas y que puedas tener bendición, que vivas en bendición. ¿Qué es lo que nos va a marcar? ¿Qué es lo que te va a indicar si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? La ley. No hay otra cosa más que la ley de Dios, lo que Dios
ha marcado. Y luego dice, porque todo aquel que hurta, como está en el lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está en el otro lado del rollo, será destruido. Este rollo estaba escrito por los dos lados. Todo aquel que hurta está hablando como todo aquel que peca y que ese pecado trae consecuencia contra su prójimo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente es todo aquel, el que jura falsamente es el que dice yo estoy con Dios y no está nada. Es el que jura falsamente. Y es el tercer mandamiento, dice, no jurarás el nombre de Dios en vano. Si yo nunca digo lo juro en el nombre de Dios, no se trata de eso. Es decir, es que el Señor es mi Dios, pero hago lo que me da la gana. Eso es estar jurando el nombre de Dios en vano. Eso es decir, pues yo estoy con Dios, pero no estoy nada. Eso es jurar. Eso es hacer burla de nuestro Dios. Vamos a Ezequiel 2:4. Vamos a ver qué nos dice aquí. Ezequiel 2:4. Yo pues, dice el Señor, te envío, le dijo a Ezequiel, a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les tengas miedo, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les vas a hablar, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. A mí, dice Ezequiel, también me dio ese libro. Y había escrito en ese libro, endechas era como lloros, lamentaciones y ayes. ¿Para quién? ¿A quién les está hablando? A los que son casa rebelde. A los que son casa rebelde. Hay lloro, lamentos y ayes. Ayes son ay esto, ay lo otro, ay por todo. Para los que son casa rebelde. Porque cuando nosotros vemos el rollo y nosotros no lo obedecemos, entonces hay lloro, lamentación y ay. Por eso se lo está mostrando nuestro Dios a Zacarías, para que nos demos cuenta antes de que venga el tiempo que no podamos arrepentirnos y podamos nosotros volver a Él y Él volverse a nosotros. Daniel 9. Todo Israel traspasó tu ley y apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Qué dice aquí? Que por haber desobedecido la ley, cayó la maldición. ¿Por qué está diciendo en Zacarías, cuando ve la ley, dice, ¿sabes qué? Es maldición para toda la tierra. Porque todos habían traspasado la ley de Dios. Estaban en Babilonia, venían de Babilonia. Y le dice, fueron a Babilonia por haber desobedecido mi ley. Fueron llevados esclavos cautivos por haber desobedecido. Y luego dice el 12,
Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Yahweh nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Entonces en Zacarías, ¿para qué nos está mostrando el rollo? Para que imploremos el favor de Yahweh nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender la verdad de Dios. Porque hemos salido de Babilonia, no para seguir haciendo cualquier cosa, lo mismo, vivir como si estuviéramos en Babilonia. Tiene que haber un cambio, una transformación en nuestra vida. Tiene que haber un cambio. Por eso le dijo en Zacarías, ¿sabes qué? Pues el rollo que debe de traer bendición a toda la faz de la tierra, toda la tierra, está trayendo maldición por cuanto se apartaron, porque han dejado la ley de Dios. ¿A quién? Al que hurta y al que jura el nombre de Dios en vano. Dice el 4 de Zacarías 5. Yo la he hecho salir, dice Yahweh, de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Yo he hecho venir, se suelta el juicio de Dios, y va a venir y va a estar habitando dentro de esa casa. Y va a ser destruida dentro de la casa que dejaron la palabra de Dios. Por eso no debe ser de tristeza para nosotros, debe ser de alegría, porque tenemos la oportunidad de ver esa situación y volver a Dios y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo apartados de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de la Torah de Dios? No más porque alguien nos ha dicho que la Torah ya no la debemos de cumplir. Pero ¿qué más da cumplirla? O sea, ¿por qué es el pleito de no querer cumplir la Torah? ¿Por qué esas alegatas de que no queremos obedecer la ley de Dios? Yo mejor me vuelvo a ti, si desde el capítulo 1 de Zacarías dice, vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. Vuélvanse a mí. Y aquí nos vuelve a decir, ¿sabes qué? Al final de cuentas, la ley te puede perjudicar si estás haciendo mal. Se trata de ver que si hay maldición tenemos que cambiar, no culpar, cambiar. No se trata de culpar. ¿Te acuerdas del prudente y del insensato? Vamos a Mateo 7. Mateo 7, 23. Me fui hasta Zacarías de nuevo. Mateo 7, 23. En el 7:23, Yeshua está hablando que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Apenas lo está diciendo Yeshua en Mateo. Todavía no se había escrito el nuevo pacto. Y él está hablando que el que hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Pues la Torah, que es lo que estaba escrito. Lo que ya estaba escrito era la Torah. Y dice en el 23, entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero ¿quiénes son los hacedores de maldad? ¿Cómo sabemos quiénes son los hacedores de maldad? Son los transgresores de la Torah. Apártense de mí, le dice, transgresores de la Torah. Y luego les continúa diciendo en el 24, cualquiera que oye las palabras y las hace, los compararé con el hombre prudente.
El que oye mi palabra y la hace, es ese hombre prudente que edificó su casa, que cavó y andó y edificó su casa sobre la roca. Pero el que no la hace, el que robó, el que juró en nombre de Dios en vano, ese que no la hace es como el insensato, que oyó la palabra pero no la hizo. Edificó sobre la arena, no puso cimientos y su casa se destruyó. Parecía que sí, estaba muy hermosa la casa, pero no tenía cimientos. Y vino cualquier situación y esa casa cayó. Esa casa se destruyó. Está hablándole en el 23, del 7:23 de Mateo, de los que transgreden la ley, de los que no obedecen la ley. Y luego les continúa diciendo, cómo les da un ejemplo de dos personas que edifican. Y en Zacarías 5, ¿sabes qué? Dice, si tú no estás obedeciendo la misma ley, viene juicio. Y si en el juicio, si resultas culpable, ¿sabes qué? Va a venir la maldición, va a vivir contigo, porque dice que va a ser morada contigo. En el 4 de Zacarías 5, permanecerá en medio de su casa y la va a consumir y queda destruida. ¿Quién la va a consumir? La maldición. Y la única manera de que venga maldición a una casa es por no obedecer la palabra. Es la manera en la que viene maldición. Así que dice, Señor, vuélvanse a mí, yo me voy a volver a ustedes. Es una oportunidad. Mira el rollo. Estamos a punto de tener juicio. Mira el rollo. Hay oportunidad de corregir. Hay oportunidad de que las cosas sean diferentes en tu vida, que veas la bendición. El juicio viene por la Torah. ¿Para qué crees que se hacen las leyes terrenales? Para saber quién es culpable y quién es inocente. Y el que resulta culpable va a recibir maldición. Del mismo modo, la ley de Dios, ¿para qué se hizo? Para guiarnos, para no llegar a ser culpables y que no venga maldición. Y eso es lo que le está presentando a Zacarías. El 5. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y le dije, ¿qué es? Y él dijo, esto es un efa que sale. ¿Y qué es un efa? El efa es una unidad de medida. Son como 22 litros con lo que medían en aquellos tiempos cosas secas como avenas, granos secos, granos tostados, o sea que se fuera seco. Es como un canasto, un efa, que abarca 22 litros. Y ese canasto lo usaban para cuando ibas a comprar o vender, medías con eso, para comprobar que no estabas dando de más ni de menos. Esa era la medida que tenían. Y me dice, ¿qué es esto? Y le dijo, esto es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Esta unidad de medida que está puesta para que no hagan trampa, para que nadie se haya hallado falto, para que todo esté completo, para que nada esté mal, ¿sabes qué? Es la iniquidad de toda la tierra, de ellos en toda la tierra. Es la maldad, es la falsedad, que aunque tengan una unidad de medida, aunque estén, ¿sabes qué? Hay falsedad, hay transgresión. Hay transgresión. Parece que todo está muy bien porque lo medí con el efa. Hay transgresión, dijo. Y hay maldad. Y les llamo para que corrijan. Y luego dice, y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer sentada en medio de aquel efa. Quitaron la tapadera de ese canasto y ahí adentro había una mujer. Yo pienso que era algo como atractivo o era algo como maternal, algo que no parecía tan malo, pero al final de cuentas fue malo, fue falla, fue engaño, fue falsedad.
Ya estaba esa mujer en medio del efa. Y él dijo, esta es la maldad. La mujer que estaba ahí era la maldad. Y la echó dentro del efa. Y echó la masa de plomo, la tapadera de plomo en la boca del efa. La tapó. Porque dice, es un efa que sale como una medida que se estaba saliendo. Y fue y la tapó el Señor. ¿En dónde estaban teniendo la visión? En Jerusalén, en la ciudad de Dios. Que no se salga, dijo, de aquí. Y estaba tapada. La taparon con una tapa de plomo, que significa la corrupción. Y él dijo, esta es la maldad. La taparon, el 9. Alcé luego mis ojos y miré. Y aquí, 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas. Y tenían alas como de cigüeña. Y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Y vinieron 2 mujeres y levantaron volando. Y levantaron ese efa, esa canasta, esa medida que estaba corrupta, corrompida. Esa medida que estaba todo mal. La levantaron. ¿Quién? 2 mujeres. ¿A quién representan las 2 mujeres en la palabra? A la casa de Israel y a la casa de Judá. Vinieron la casa de Israel y la casa de Judá y tomaron la maldad entre sus alas. Tomaron el efa, toda la maldad, la iniquidad. La pudieron cargar. Y luego, ¿para dónde la llevarían? Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Esas mujeres, ¿a dónde se llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en la tierra de Sinar. La maldad fue trasladada de Jerusalén, fue sacada la maldad y se fue trasladada a la tierra de Sinar. ¿Y dónde está la tierra de Sinar? Vamos a Génesis 10, porque tenemos que saber en dónde va a ser depositada esa maldad. Génesis 10:8. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador de delante de Yahweh. No quiere decir que estaba siguiendo a Yahweh. Ahorita te voy a decir, si no te acuerdas quién es Nimrod. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Eret, Akkad, Calme, en la tierra de Sinar. ¿Quién construyó, quién vivió o quién reinó la tierra de Sinar? Nimrod. Y vamos al 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Toda la tierra tenía un mismo idioma, una misma palabra, y fueron caminando y se establecieron en la tierra de Sinar. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y de asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. En la tierra de Sinar fue donde se construyó la Torre de Babel. Estos que se quisieron hacer un nombre que no era el nombre de Dios, estos que quisieron buscar, dirigidos por Nimrod, una posición y construyeron una torre grandísima, porque de ahí dice que le lanzaban dardos y aún le lanzaban piedras para derrocar a Dios. Lo que ellos querían era derrocar a Dios. Entonces Dios vino y confundió sus idiomas.
Entonces Dios vino y se hizo toda una confusión en cuanto a sus idiomas por lo que ellos querían hacer. Y eso es Babel, eso es Babilonia, esa es la confusión. ¿En dónde hicieron eso? En la tierra de Sinar. Y acá, ¿a dónde será llevada de nuevo la maldad que estaba en Jerusalén? ¿A dónde se la llevaron estas dos mujeres, la casa de Judá y la casa de Israel? A la confusión, a la gran Babilonia. Allá en Babilonia será dejada. Porque dice aquí en Zacarías 5, se la van a llevar a la tierra de Sinar y para que le sea edificada casa en esa tierra, y cuando esté preparado lo pondrán sobre su base. Y allá la van a poner en Babilonia, porque nunca jamás va a estar la maldad, la iniquidad en Jerusalén. Ese es un ejemplo de cómo el Señor va a venir, nuestro Padre, a limpiar la tierra. Pero va a usar a dos mujeres, a dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, para que saquen la maldad, para que saquen la maldad. Pero si nosotros somos parte de la casa de Israel, tenemos que limpiar nuestra casa, tenemos que limpiar nuestra vida, tenemos que limpiar primero nosotros esa maldad para que sea sacada y sea depositada ya en Babilonia. Y lo vamos a ver en Apocalipsis, como en la gran Babilonia, la gran confusión debe estar lejos y lejos de nosotros. Hoy estamos viviendo los tiempos de la gran confusión. La gente no sabe ni qué es malo ni qué es bueno. La gente no sabe ni qué hacer en una situación porque no saben qué es lo malo y qué es lo bueno. ¿Y por qué no lo saben? Porque no han ido a la palabra de Dios, porque no han ido a la Torá de Dios. Nuestro Dios hoy nos invita. ¿Sabes qué dice? Hay un rollo de libro sobre la faz de la tierra, y para los que no obedezcan hay maldición. La Torá sale con juicio sobre la tierra, a juzgar. Y toda iniquidad debe volver a su lugar, a la gran Babilonia, donde inició toda la idolatría. Será depositada por la casa de Judá y la casa de Israel, donde le corresponde. Zacarías 5 nos dice que hay juicio, pero hay libertad de la maldad. Hay juicio para los que no quieran creer, los que no quieran obedecer. Y hay libertad para los que sí queremos obedecer, para los que nos hemos determinado a hacer un cambio en nuestro interior, para los que nos hemos determinado a transformar nuestra vida. Porque no nada más es, ya celebro Shabbat. No. Qué bueno que estamos celebrando Shabbat. Pero todo lo demás en nuestra vida tiene que cambiar. Todo lo demás. Todo lo demás. La gente estaba muy a gusto en Babilonia. Muchos de la casa de Judá no regresaron a Jerusalén. Porque estaban a gusto, porque estaban cómodos, porque era más difícil venir a reconstruir. Pero dice Dios, tienes que venir a Jerusalén, porque en Babilonia será depositada la maldad, será depositada la iniquidad. Tenemos que venir a reconstruir nuestra casa. Y hoy en este Shabbat quiero que oremos y le diga